Madurez emocional en el juego de la vida. Es fácil reaccionar y pensar con lucidez cuando un suceso toca nuestra puerta, pero es difícil conservar la serenidad cuando las pérdidas y dolores de la existencia nos invaden. Hola a todos, soy Gio Morillo, coach holística de mujeres, y el día de hoy te quiero hablar acerca de la madurez emocional en este juego llamado vida. Muchos en estos momentos están con irritación, con intolerancia, con miedo. Y de hecho todos hemos tenido momentos así, pero si queremos observar la inteligencia y la madurez emocional de alguien, no debemos analizarla en las primaveras, es decir, cuando todo le está yendo bien, cuando todo está fluyendo, cuando está de buen humor, ahí no debemos analizar. No debemos decir, ah, esta persona es súper divertida, esta persona es de tal manera cuando todo le está yendo bien, sino debes analizar la inteligencia emocional de la persona en los momentos de invierno cuando el mundo de esa persona está tambaleando. Muchas personas, incluso intelectuales, se portan con elegancia mientras el mundo los elogia, mientras el mundo les dice lo excelentes que son, pero se turban y reaccionan impulsivamente cuando los fracasos y los sufrimientos cruzan las avenidas de su vida. Ahí es cuando no logran superar las dificultades y ni siquiera extraer las lecciones de esta turbulencia. Se enfrascan en el todo está en mi contra. Esto está imposible. No lo puedo solucionar, no puedo salir de ahí. Pero hubo un hombre que no se abatía al ser contrariado. Y este era Jesús. Jesús no se turbaba cuando sus seguidores no correspondían a sus expectativas. A diferencia de muchas personas en ese tiempo, padres y educadores, él usaba cada error y dificultad de su círculo cercano no para acusarlos o para hacerlos quedar mal o quizás disminuirlos, sino que les hacía caer en cuenta para que evaluasen sus propias historias, sus propios comportamientos, sus propios pensamientos, sus propias manera de actuar, sus propias acciones. Entonces, el maestro de la escuela de la vida, llamado Jesús, no se preocupaba mucho por corregir los comportamientos de los más cercanos, pero se empeñaba en estimular sus pensamientos y que expandieran la comprensión de los horizontes de sus vidas. Él era amigo íntimo de la paciencia, como todos nosotros lo sabemos. Sabía crear una atmósfera agradable, tranquila, y aun y cuando el ambiente a su alrededor estuviera turbulento, él permanecía en calma, permanecía en serenidad, permanecía en el aquí y en el ahora. Su motivación era totalmente segura. Todo en torno a él conspiraba en su contra, si no recordemos la historia que nos cuenta acerca de él, pero absolutamente nada le abatía su ánimo. Aún no había pasado por el caos que vivió en la cruz, pero nada le abatía el ánimo. Su confianza era tanta, tan grande que ya proclamaba por anticipado la victoria de una guerra que aún ni siquiera se había luchado y que peor aún entraría solo y entraría sin armas y con todo y con un gran número de personas en su contra. Y aquí viene el punto donde muchos psiquiatras, muchos psicólogos y muchos terapeutas en el día de hoy muestran esa lucidez y esa coherencia cuando hablan acerca de los conflictos de sus pacientes. Lo expresan, lo cuentan. Pero algunos de ellos, cuando tratan de sus problemas, de sus pérdidas o de sus fracasos propios, dejan caer su estructura emocional y cierran las ventanas de su inteligencia. Y se meten en ese bucle de pensar de que la vida está en su contra. En los momentos de caos es donde se evalúa la lucidez y la madurez emocional, no en los momentos donde la vida nos sonríe, no en los momentos donde todo brilla, no, es en el momento de caos. A lo largo de mi experiencia como coach para mujeres, quedé convencida de que no existen gigantes en el territorio de la emoción, no existen. Podemos liderar al mundo, pero tenemos inmensa dificultad en controlar nuestros pensamientos en los momentos de estrés. Tenemos inmensa dificultad en controlar nuestras emociones en los momentos de estrés. Tenemos inmensa dificultad en reconocer quiénes somos en los momentos de estrés. Y muchas veces nuestros comportamientos son inadecuados, innecesarios e ilógicos ante determinadas frustraciones. Nos sumergimos en el bucle del victimismo
del yo quiero, yo necesito, y hacemos berrinche. Por más que seamos adultos, los adultos hacemos berrinches. Nos metemos en el bucle de la culpa, del autosabotaje y también súmale a la cero claridad mental. Entonces, el maestro de la escuela de la vida sabía que las limitaciones humanas, sabía cuán difícil es gobernar nuestras reacciones en los momentos estresantes. Él estaba consciente de que fácilmente nos equivocamos y nos castigamos o castigamos a los demás, fijándonos solo en la falta, en el pero de las cosas o de la situación. Pero siempre quería aliviar el sentimiento de culpa que aplasta las emociones y crear un clima tranquilo y solidario entre su gente. Por eso, un día les enseñó a recapacitar y a orar diciendo, perdónanos, y hasta ahora nosotros lo decimos, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras culpas como nosotros perdonamos a los demás. Entonces, quienes viven bajo el peso de la culpa, lo único que están haciendo es lastimarse continuamente a sí mismos y se vuelven sus propios verdugos. Pero el que es radical y excesivamente crítico con los demás, el que cada vez que ve algo se acerca y es, ¿te puedo dar un consejo? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo dar una sugerencia? Se vuelve un verdugo social. En la escuela de la vida no hay graduación. Cualquiera que se sienta graduado hace que su creatividad muera, pues va perdiendo esa capacidad de asombrarse de los misterios de esta hermosa vida que nos gobierna. Todo se vuelve común, nada tiene sentido. No habiendo, no hay nada que lo anime, no hay nada que lo estimule, no hay nada que lo emocione. Eso es súper triste. En la escuela de la vida, el mejor alumno no es aquel que está consciente de lo que sabe, sino de cuánto no sabe. Eso es humildad. No es aquel que proclama su perfección, sino el que reconoce las limitaciones que tiene y trabaja por superarlas. No es aquel que proclama su fuerza, sino el que educa su sensibilidad y su compasión y su empatía hacia los demás. Todos pasamos por momentos de autosabotaje e inseguridad, todos en este planeta. Por más que la gente, si tú ves a las personas fitness en los videos, así, todas bellas, todas hermosas, también tienen sus momentos de inseguridad y autosabotaje. Somos humanos, todos los tenemos. No hay quien no haya sentido miedo y ansiedad en determinadas situaciones. No existe un humano que diga, yo nunca he sentido la ansiedad, yo no sé lo que es eso. No, todos lo hemos sentido. No hay quien no se irrite delante de ciertos estímulos. Todos tenemos debilidades, todos. Solamente no las ve. No las ve el que no quiere lograr mirar hacia su propio interior, porque ese tipo de persona siempre está viendo lo que le falta al otro. Pero, hey, recuerda, todos somos espejo. Antes de mirar lo que el otro hace, primero mírate tú. Unos exteriorizan sus sentimientos y otros los reprimen, se guardan, se cierran, se callan. Algunos superan con dificultad ciertos estímulos estresantes, pareciendo los más fuertes, los guerreros, pero tropiezan con otros aparentemente ordinarios. Aquí el punto es que ante la curva de la vida, te pregunto, ¿cómo se puede evaluar la sabiduría y la inteligencia emocional de alguien? Cuando toca la puerta el suceso, el caos, ¿cómo lo puedo enfrentar? Esas son las grandes preguntas que siempre digo. No te hagas las preguntas porque a mí todo me sale mal. ¿Cuándo el dinero va a llegar a mi vida? No, hazte este tipo de preguntas, las grandes preguntas, las que hagan a tu cerebro pensar. Es fácil mostrar serenidad cuando nuestra vida transcurre como en un jardín tranquilo, cuando todo fluye como un agua en un río precioso. Es fácil, pero es difícil cuando ella depara los dolores propios. Los momentos finales de la vida de Cristo estuvieron definidos por sufrimientos y fricciones. Te hago la pregunta, ¿habría conservado su brillo intelectual y emocional en medio de tan fuertes tempestades? Te lo dejo aquí hasta pensarlo, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video.